Hola, hola, buenos días. Qué bueno verles conectados. Pues vamos a dar inicio a nuestro devocional de hoy. Y, y, y hoy tiene como título, Perdona nuestros pecados. Vamos a estar estudiando una escritura que está en Mateo 6, versículo 12. Mateo 6, versículo 12. Te la voy a leer, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte de la escritura corresponde a la oración que Jesús le hace al Padre. Recuerda que los discípulos le preguntan al Señor cómo orar y Él les enseña esta oración. Y fíjate qué importante es para Dios el que tú y yo oremos esto, el que tú y yo involucremos en nuestra oración el poder del perdón. Y Jesús no está orando cualquier cosa, Él está clamando por algo que sabía que iba a necesitar día a día nuestra alma. Él está clamando por algo que sabía que día a día iba a ser importante para nuestras generaciones y es precisamente el perdón. En el original, perdón es sinónimo de rechazar, cancelar, abandonar, dejar atrás o soltar. Te lo voy a repetir. Rechazar, cancelar, abandonar, dejar atrás o soltar. Es decir, cuando tú y yo perdonamos, estamos rechazando la ofensa, estamos rechazando el comentario, estamos cancelando, estamos abandonando, estamos dejando atrás eh, eh, esa deuda, estamos dejando atrás esa ofensa, estamos dejando atrás ese pecado. Eso sucede cuando tú y yo perdonamos. Y fíjate, vamos a ver algo que necesitamos entender y, y que necesitamos abrazar, porque esto nos conviene. Espiritualmente sucede algo cuando tú y yo no perdonamos. Y viene escrito en Mateo 18, vamos a ver el versículo 23. Mateo 18, 23. Ahí voy, ahí voy. Este escrito que tiene como título, si tú vas a tu Biblia, dice la parábola del perdón. Te la voy a leer, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Si tú sigues leyendo esta parábola, viene en Mateo 18, del 21 al 35. Tú la vas a leer completa en tu casa, pero aquí describe el Señor, está describiendo una situación que sucede con un amo y sus dos siervos. Entonces, dice que uno de los siervos le debía cierta cantidad al amo y entonces eh, el amo quería su dinero, el señor, este rey quería que le pagase el dinero. Entonces, la actitud del siervo fue implorarle misericordia, implorarle compasión. Y el amo le perdonó la deuda a este siervo, pero, pero a su vez a este siervo que se le perdona la deuda, le debían otra cantidad. Y si hablamos en cuestiones monetarias, esta cantidad que se le debía a este siervo que se le perdonó era muchísimo menor. No se podía comparar, pero este siervo no quiso perdonar. Fíjate, a este siervo le perdonaron, pero él a su vez no quiso perdonar.
Y yo te decía que espiritualmente hay algo que sucede cuando tú y yo no perdonamos. Dice el verso 30, y lo voy a leer. Mas él no quiso, se refiere al perdón, mas él no quiso, no le quiso perdonar, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fíjate cómo cuando tú y yo no perdonamos, lo que estamos haciendo es meter a la cárcel a la otra persona. Cuando tú y yo no perdonamos, lo que estamos haciendo es que la otra persona en ese momento sea introducida en una cárcel espiritual. Y el Señor no quiere que tú y yo seamos así. El Señor vino a darnos libertad. Y imagina, el Señor cuánto nos perdonó. Día a día nos está perdonando. Cuando tú y yo le comenzamos a conocer, Él nos perdonó de una vida incorrecta, de una vida que no hacíamos cosas que le agradaran. Y Él nos perdonó. Y entonces, a veces viene, a veces viene como esa crueldad en nosotros y incluso creemos que tomamos la autoridad y no perdonamos cuando el Señor ya nos perdonó. Y seguramente lo que el Señor nos perdonó es más grande que aquello que tú y yo tenemos que perdonar. Y cuando no lo hacemos, esa persona la estamos introduciendo en una cárcel. Dice que, sigo con el 31, dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y fueron y refirieron a todos lo que había pasado. Otros consiervos vieron lo que estaba lo que estaba sucediendo y fueron con el amo y acusaron a este siervo. A ver, tú lo perdonaste y él no hizo lo mismo y eso les causó tristeza. Ellos fueron a decirle esto al amo, entonces llamándole a su le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El 33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo la tuve de ti? Fíjate, este siervo le rogó y el amo fue movido a misericordia. Y cuando a este siervo se le pide, se le pide lo mismo, este no correspondió a esa misericordia. Este no correspondió, no hizo lo mismo. ¿Y qué hace el amo? Fíjate, dice el 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debiera. Esto es la segunda cosa que pasa cuando tú y yo no perdonamos. Cuando tú y yo no perdonamos, en ese momento, espiritualmente nos estamos entregando a los verdugos. Y verdugo, verdugo era esa persona que ponía castigo. Lo vamos a ver así. Cuando tú y yo no perdonamos, en ese momento nos estamos entregando a un castigo. Y sabes, en ese momento nos estamos entregando a un precio que creemos que a lo mejor el otro tenía que pagar, pero espiritualmente a nosotros estamos cargando con esa deuda. Estamos pagando ese precio y dice el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Al Señor le interesa, el Señor
En el corazón de Dios está que tú y yo abracemos el perdón, que tú y yo soltemos el perdón. Y hay algo importante, dice, si leemos versos, si volvemos a leer el 30, el 29, dice, cuando este siervo le implora misericordia, le dice, ten paciencia, te pagaré todo, pero en otras versiones dice que él le implora compasión, le implora misericordia. Entonces, ¿qué necesita haber en nuestro corazón para que podamos perdonar? Necesitamos ser movidos a misericordia. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y fíjate, me llama la atención cómo encontré algo que describe la palabra misericordia y significa corazón en la miseria. Te lo voy a repetir. Misericordia es corazón en la miseria. ¿Qué quiere decir? El corazón de Dios cubrió nuestras miserias. El corazón de Dios nos cubrió. Entonces, tú y yo, cuando alguien implora misericordia, espiritualmente lo que tú y yo estamos haciendo es que nuestro corazón está cubriendo las miserias de esa persona. Nuestro corazón está cubriendo la falta. Nuestro corazón está cubriendo el error, el pecado. Nuestro corazón está cubriendo la deuda. Eso significa tener misericordia. Entonces, día a día, tú y yo necesitamos clamar a Dios porque despierte nuestro corazón misericordia. Día a día, tú y yo necesitamos decirle al Espíritu Santo que nos mueva a misericordia. ¿Por qué? Porque día a día la gente va a tener errores con nosotros, así como nosotros vamos a tener con las personas. Día a día a lo mejor tu esposo o tu esposa va a hacer un comentario y en ese momento tu corazón tiene que cubrir ese error. En ese momento tu corazón tiene que cubrir la ofensa. Mismo Jesús lo hizo con nosotros. Necesitamos clamar por ese corazón. Dice Primera de Pedro 4:8. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos con otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Cuando tú y yo somos movidos a misericordia, en ese momento estamos demostrando el carácter de Jesús. Y el perdón es una muestra de amor. El perdón es una muestra del carácter de Jesús. Y su mismo carácter, así como Él nos perdonó, su mismo carácter, tú y yo lo tenemos que ir día a día multiplicando. Empezando por tu familia. Y fíjate, quiero terminar con esto. Vamos a ir en esa misma parábola del perdón, en el versículo 21, con el que inicié, Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y fíjate qué significa esto. Te lo voy a leer en otra versión. En la traducción lenguaje actual dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Solo 7 veces. Jesús le responde, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre.
Y ¿a qué voy con esto? ¿Por qué vuelvo a leer el primer verso? Porque, sabes, el amor no es un suceso. Que diga, el perdón no es un suceso, el perdón es un proceso. Y cuando aquí Pedro le hace esta pregunta al Señor, ¿por qué es importante que esto lo guardes? Porque cuando tú y yo perdonamos, a veces creemos que ya se quedó ahí. Ya lo perdoné y ya continúo. Y aquí el Señor le está diciendo a Pedro, a ver, no veas el perdón como un evento, no veas el perdón como una acción de un momento. Necesitas ver al perdón como un proceso. ¿Por qué? Porque día a día día a día va a venir esa falta, esa deuda, esa ofensa. Entonces, día a día tienes que perdonar. Y esta versión me gustó porque dice, no solo lo vas a hacer una, no solo lo vas a hacer 7, lo vas a hacer siempre. Imagina, tú te ofendiste por algo que dijo tu esposo, por algo que hizo tu esposo, y en este momento lo perdonaste. Ahí está el suceso. Pero a lo mejor van a pasar horas y el esposo va a hacer otro comentario que te va a hacer sentir igual. Ahí viene otra vez el perdón y ese es el proceso. El perdón tú y yo lo tenemos que ver como un proceso, porque si no nos vamos a terminar frustrando y vamos a abrazar amargura en nuestro corazón y vamos a estar creyendo que esa persona siempre va a tener ese afán de querernos ofender. Necesitamos abrazar el perdón como un proceso y abrazar esto que nos dice el Señor. Acuérdate que en tu Biblia las letras rojas es algo que dice directamente el Señor. Directamente sale del corazón de Dios decirnos, no basta con perdonarnos solo 7 veces. Necesitas perdonar una y otra vez, una y otra vez. Es decir, siempre. Necesitamos perdonar siempre. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere dejar, hoy quiere que tú y yo aprendamos. Seguramente en tu mente está alguna persona que dices, es que ya la perdoné 7, hasta ahí llegué. No, tal vez tendrías que perdonarla más. Y sabes, cierro con esto. Cuando hemos visto cómo el Señor restaura familias, y sabes, el Señor hizo la obra desde que alguien intercedió por una familia que Dios necesita restaurar. Dios hizo la obra desde ese momento. Pero ¿sabes en qué momento la familia comenzó a ver la obra de Dios? Cuando en esta familia se comenzó a gestar el perdón. El perdón siempre va a llevar a una restauración. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo. Te damos gracias porque hoy tú eres claro con nosotros, porque tú siempre estás alentando a nuestro corazón, Señor, a ser obediente, a que recibamos esa palabra de ti, no solo como una palabra que se queda ahí, Señor, sino como una instrucción que nos mueve a tener esas acciones, Señor. Hoy creemos, Señor, y te pedimos primeramente perdón a ti, papá. Enséñanos a tener ese corazón, Señor, que es movido a misericordia, que así como tú nos has perdonado, no, sea movido nuestro corazón a misericordia y podamos perdonar a los demás, a nuestra familia, a esas personas, a lo mejor en el trabajo, en el día a día, Señor. Mueve nuestro corazón a que cubra esas miserias de los demás, Señor. Enséñanos a que todo el tiempo
Abracemos el perdón como ese proceso, Señor. Que en nuestro carácter se impregne lo que tú eres, papá. Y tú eres un Dios que perdona, un Dios que borra faltas, un Dios, Señor, que quita toda iniquidad. Te damos tantas gracias por este tiempo, papá. Bendecimos a cada familia aquí representada, Señor. Declaramos una atmósfera donde se mueve el perdón. Desatamos en cada hogar aquí representado el poder del perdón, creyendo que tú vienes a traer a través de ello restauración, libertad. Tú vienes a quitar toda opresión, Señor, todo aquello, Señor, todo castigo que vino, Señor, por falta de perdón. Hoy clamamos porque se ha quitado en el nombre de Jesús. E imploramos al poder de tu sangre sobre cada familia, papá. Tú les llevas, Señor, a ser familias que abrazan el perdón, a ser familias que sueltan el perdón en el nombre de Jesús. Te damos gracias, papá, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.